Un viudo solitario encontró a una mujer apache en la nieve, huyendo del territorio de Montana, en enero de 1876. La tormenta había azotado las montañas durante 2 días seguidos. Los vientos gritaban desde las raíces amargas, recorriendo las crestas cubiertas de pinos y cubriendo el mundo con un blanco despiadado. Era el tipo de tormenta que enterraba cosas, huellas, recuerdos, vidas enteras. Edgar Bellamy se ajustó el abrigo de cabeza de búfalo mientras caminaba con dificultad por los bancos de nieve cada vez más profundos. A los 37 años, todavía tenía un cuerpo fuerte, pero la pérdida lo había envejecido de una manera que el espejo nunca mostró. Desde que María falleció, habían sido solo el Ismouki, su fiel Sorrel Yelling, viviendo tranquilamente sobre el río Elk en una cabaña de troncos construida para 2, ahora llena de silencio y recuerdos demasiado obstinados para abandonarlos. Smokey había desaparecido la noche anterior durante lo peor de la tormenta. Edgar se había despertado en un corral vacío y con caminos medio llenos de nieve que conducían al oeste. Fue una tontería ir tras el caballo con ese tiempo. Pero Smokey era más que un animal. Era el último trozo de su antigua vida. El viento le golpeaba el rostro mientras seguía el sendero barranco abajo. Los cascos se habían desviado de su curso, abriéndose paso entre los pinos hacia el río. Y entonces algo extraño. Príncipe más pequeño, humano, descalzo. Edgar se detuvo y se quedó mirando. Las pistas eran delicadas, ligeras y erróneas. Demasiado pequeño para un hombre, demasiado suave para unas botas. Se agachó y pasó un dedo enguantado por la hendidura. ¿Quién camina descalzo en esta tormenta? Un escalofrío le recorrió la espalda y no tenía nada que ver con el frío. Él siguió al príncipe. Se tambalearon por la nieve, describiendo un círculo hacia un grupo de sauces en la curva del río. Y allí, medio cubierto por un liso montículo de color blanco, algo rompía la forma natural de la tierra. Un bulto demasiado uniforme, demasiado quieto. Edgar cayó de rodillas y comenzó a quitar la nieve. La capa superior era suave, casi cálida bajo sus dedos. Lo primero que apareció fue una manta hecha jirones, tejida en rojo y azul descoloridos, del tipo que solo se ve en las espaldas de las personas de las tribus. Entonces una mano pequeña, morena, de Jesús inmóvil. Trabajó más rápido. Un hombro, un rostro joven, apenas salido de la niñez. Cabello azabache pegado a mejillas descoloridas. Sus labios eran azules y sus párpados revoloteaban como alas de polilla moribundas. Un parche. Él presionó su oreja contra su pecho. Un latido, débil, pero ahí. Sin dudarlo, la levantó de la nieve. Ella era ligera, demasiado ligera y lo suficientemente fría como para quemar. La envolvió en la manta, luego en su abrigo, apretándola contra su pecho. «Quédate conmigo», murmuró. «No te vayas todavía», silbó. Fuerte y agudo era el viejo silbido que Smokey conocía. Por un momento, solo el viento respondió. Luego, una braguita suave. El caballo apareció entre los árboles, con el maná cubierto de escarcha y los ojos muy abiertos en señal de disculpa. «Maldito idiota», murmuró Edgar. «Resolveremos esto más tarde». Colocó a la muchacha sobre la silla, montó detrás de ella y la rodeó con sus brazos, así como con el cuerno de la silla. Smokey se giró y caminó con cuidado por la nieve profunda. El mundo no era más que blanco y viento. Edgar se inclinó hacia adelante, protegiendo a la niña de la tormenta con su cuerpo. Ella no se movió, no tembló, simplemente permaneció inerte en sus brazos como algo que ya se había ido. La cabaña se elevó como un fantasma a través de la ventisca. Apenas salía humo de la chimenea. Edgar desmontó y la llevó hasta la puerta, que gimió en protesta cuando él la empujó para abrirla. Dentro, el aire era frío, pero no mortal. La dejó cerca del hogar y luego se apresuró a remover las brasas. El fuego se inició con un crujido y un silbido. Arrojó troncos de pino, insuflando vida a la llama. «Vamos», dijo, más para sí mismo que para ella.
Vamos, niña. Le quitó la ropa mojada, con cuidado, clínico, cogió todas las mantas que tenía, incluso la que aún olía a María, y la envolvió fuerte. Preparó té de corteza de sauce y se lo dio a ella, sorbo por sorbo, inclinándole la cabeza suavemente. Su piel permaneció fría, pero el gris de sus labios se desvaneció ligeramente. Él se sentó a su lado, con las rodillas doloridas y la respiración entrecortada. «Quédate conmigo», susurró de nuevo. «Por favor». El fuego danzaba sombras en las paredes. Afuera la tormenta continuaba furiosa. Dentro, un hombre que ya había enterrado a una mujer se negó a dejar que la nieve se llevara a otra, y en el silencio entre las ráfagas de viento, su respiración se entrecortó. Solo una vez, pero fue suficiente. El viento aullaba a través de las grietas de la cabina como un fantasma matutino. El fuego había ardido lentamente, proyectando largas sombras que se movían por el suelo de madera. Edgar dormitaba en la mecedora, con el revólver a mano y los ojos medio cerrados, pero nunca del todo dormido. Un grito rompió el silencio, agudo, áspero, en un idioma que no entendía, pero cargado de terror. Él se incorporó de golpe. La muchacha estaba sentada erguida cerca del hogar, con los ojos muy abiertos, el cabello pegado a su rostro húmedo y la respiración entrecortada. Ella gritó de nuevo, más fuerte, la misma palabra repetida una y otra vez. Chia Kurak, Kurak, Kurak. Ella se revolvió bajo las mantas, agarrando la manta tejida como si fuera un escudo. Oye, dijo Edgar en voz baja y firme. Levantó ambas manos, con las palmas abiertas. Estás a salvo. Nadie te va a hacer daño. Ella no lo entendió. Eso estaba claro. Pero su tono calmó su pánico. Sus ojos se dirigieron hacia él, salvajes y cansados. Kurak gimió una última vez y luego se derrumbó en sollozos. Edgar se movió lentamente. Se agachó cerca del hogar, no demasiado cerca. Él no intentó alcanzarla, simplemente se sentó con ella en silencio mientras el fuego crepitaba y la tormenta aullaba afuera. Después de un tiempo, ella se calmó. ¿Tienes hambre?, preguntó, con voz todavía suave. Ella no respondió, solo se quedó mirando, su cuerpo enroscado como un resorte. Edgar se levantó y se dirigió a la cocina. Tomó una lata de estofado de venado del estante, la abrió y lo vertió en una olla pequeña. A medida que se calentaba, agregó hierbas secas, yarro y salvia, luego tomó una cucharada en una taza de hojalata. Cuando él se lo ofreció, ella dudó. Lo colocó cerca de ella y luego retrocedió. Ella lo olió con cautela y luego tomó un sorbo. Pasó un minuto, luego otro. Ella tomó otro. Cuando la taza quedó vacía, las lágrimas habían cesado. Edgar dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que estaba conteniendo. «No hablas inglés», murmuró. «Oh, no confías en mí lo suficiente como para intentarlo». Ella lo miró. Su rostro era ilegible, pero cuando él se señaló a sí mismo y dijo, «Edgar», ella inclinó la cabeza. Entonces ella asintió. «Maestro». Esa noche, después de caer nuevamente en un sueño inquieto, Edgar se sentó junto a la chimenea, mirando fijamente el viejo baúl en la esquina. No se había abierto en 2 inviernos, desde que murió María. La tapa estaba cubierta de polvo y las correas de cuero estaban rígidas por el paso del tiempo. Aún así, se acercó, se arrodilló y lo desabrochó. Dentro, cuidadosamente dobladas, estaban las cosas de María. Un vestido de lana roja, un chal de punto, una bolsita de lavanda desteñida hace mucho tiempo pero que aún conserva algún fantasma de aroma. Se llevó el vestido a la cara. La tela era suave, más cálida de lo que recordaba, se le hizo un nudo en la garganta. «Lo siento, María», susurró, «pero ella lo necesita más que la memoria». A la mañana siguiente, dejó el vestido en el borde de la cama. Cuando la niña despertó, lo miró como si fuera algo sagrado. Edgar hizo un gesto y luego se dio la vuelta para darle privacidad.
Más tarde, cuando salió con el vestido de lana roja, este le quedaba suelto, pero le sentaba bastante bien. Su cabello oscuro enmarcaba su rostro en suaves ondas. Había algo digno en ella ahora, algo que había recuperado. Edgar hizo té con corteza de sauce seca y miel. Lo ofreció en silencio. Ella lo tomó. Afuera, el viento había muerto. En el interior, algo delicado estaba echando raíces. Al anochecer, se sentó junto al fuego, observando las llamas como si pudieran susurrar respuestas. Edgar rompió el silencio. No tienes ninguna razón para confiar en mí. Pero quienquiera que sea Kuruk, hizo una pausa. Él no te recuperará. Ella lo miró fijamente y el miedo brilló en sus ojos. No, llévame de vuelta, dijo lentamente, con voz temblorosa. Edgar se inclinó. Nadie te llevará a ninguna parte. Ella temblaba, pero no de frío. Extendió lentamente la mano y la colocó sobre su pecho. Estás a salvo. Eres libre, moriré antes de dejar que te lleven. Por un momento, ella lo miró fijamente, sin pestañear, buscando. Luego, lentamente, asintió y, por primera vez, las líneas tensas alrededor de sus ojos comenzaron a aliviarse. Los días pasaron como nubes que se mueven lentamente. La nieve del exterior se ablandó, pero el frío permaneció, encerrando la cabaña en un silencio silencioso. Allí dentro, la vida había empezado a cambiar. Tianita. Ella había susurrado el nombre una mañana, apenas audible, se movió por el espacio como un fantasma, reaprendiendo su cuerpo. Ella todavía hablaba poco, pero sus ojos ya no se movían con cada sonido. Ella ayudó a juntar leña del montón, removió el guiso con manos expertas y una vez incluso sonrió levemente cuando Edgar se quemó los dedos tratando de encender la estufa. Tianita. Edgar repitió su nombre suavemente junto al fuego esa noche. Eso es fuerte. ¿Qué significa? Ella lo miró desde el otro lado del hogar y luego dijo lentamente, flor danzante. Parpadeó, sin esperar eso. Bueno, dijo con una sonrisa, parece gentil para alguien que casi derriba a 3 cazarrecompensas con una mirada. Ella soltó una pequeña risa silenciosa. Esa noche, mientras el viento silbaba bajo contra los aleros, Edgar sacó un libro desgastado y encuadernado en cuero del estante. Era de María. Ella solía leer en voz alta un antiguo diario de un misionero que detallaba su tiempo entre los apaches y otras tribus del suroeste. El lomo se quebró al abrirlo. Lo deslizó por el suelo hasta Tionita. Ella dudó y luego lo recogió. Sus dedos recorrieron las letras doradas descoloridas de la tapa y luego la abrieron con cuidado. Las páginas olían a humo y lavanda. Cuando llegó a un símbolo dibujado a mano, un círculo rodeado de plumas. Ella se quedó congelada. Ella señaló. Esto, susurró ella. Edgar se inclinó hacia adelante. Tú lo sabes. Tianita asintió. Mi familia. Clan de los osos. Mi padre. Hizo una pausa, buscando la palabra sanador. Curandero. ¿Un curandero? Edgar preguntó suavemente. Sí. Ella pasó otra página. Una manta ceremonial. Otro dibujo de un patrón de iniciación tejido a la derecha. Una niña parada sola al amanecer. Mi día, dijo ella tocando la página. Cuando me convierto en mujer, asintió, observándola. Ella iba recordando quién era punto a punto. Más tarde, envuelta en su manto, se sentó a mirar el fuego. El soy yo, dijo de repente. Kuruk gran guerrero mata a muchos quieren alianza. Pregúntale a papá por mí. Edgar permaneció sentado dejando que el silencio se prolongara. Mi padre dijo sí a la paz para el clan. Pero tú corriste. Edgar dijo en voz baja. Tianita asintió. 3 días antes le oigo hablar con otros, decir que me va a domesticar. Su voz tembló. Rómpeme. Ella agarró la manta con más fuerza. Intento escapar. Me encuentran. Las manos atadas dicen que esperan hasta el día. Hizo una pausa y luego dijo, llegó una tormenta. El caballo se asustó.
Me caí por un barranco. Edgar sintió que se le revolvía el estómago. Pensaron que estabas muerto. Ella asintió. Camino mucho tiempo y luego no más que tú. Se reclinó y dejó que todo se calmara. Vendrán, dijo después de un momento. Kuruk o alguien que el envíe. Cuando descubrieron que estabas vivo, Tianita no se inmutó. Ella miró el fuego como si lo hubiera sabido desde siempre. Edgar también miró las llamas y luego preguntó, ¿estás listo para luchar por tu libertad? Ella lo miró, con ojos oscuros y firmes, y asintió una vez. Sí. Se levantó lentamente, se dirigió a la puerta y la abrió a la noche. La tormenta había pasado. Las estrellas eran nítidas y frías sobre los árboles. Él se volvió hacia ella. Luego salimos con la primera luz. La nieve se había suavizado hasta convertirse en un silencio que parecía vivo. Los pinos se hundieron bajo su peso y la cabaña permaneció erguida como un centinela solitario, oscura contra el mundo pálido. Dentro del fuego susurraba, protegiendo el santuario que habían construido del frío, del miedo, de todo lo que habían dejado atrás. Era pasada medianoche cuando Edgar escuchó el sonido. Cascos amortiguados, cuidadosos. Se alejó lentamente del hogar, con el rifle a su alcance. En la ventana, los vio. 3 jinetes envueltos en abrigos de color polvo y con nieve adherida a sus sombreros. Uno de ellos golpeó fuerte. Edgar abrió la puerta solo para entreabrir. Buenas noches. Busco a un piel roja fugitivo, dijo el líder. $500. Dicen que pasó por aquí. ¿Escuchaste mal? Respondió Edgar con calma. Aquí no hay nada más que humo y silencio. Otro hombre entrecerró los ojos hacia el corral. Esa manta de tu caballo tiene estampado de río rojo. Edgar no perdió el ritmo. Lo cambié hace años. Me gustaron los colores. El tercer hombre se inclinó hacia adelante. ¿Hay alguna mujer ahí? La voz de Edgar era plana. Solo fantasmas. Pasó un momento de silencio. Entonces el líder dijo: estaremos por aquí. Se dieron la vuelta y se alejaron en la oscuridad. Edgar cerró la puerta, echó el pestillo y se apoyó contra la madera. Su pecho subía y bajaba como un mar enfurecido. Esperó, escuchó y luego se acercó sigilosamente a la ventana. No hay señales de ellos. Él se giró. Tionita estaba sentada junto al hogar, inmóvil, envuelta en su manto como el sudario de un guerrero. La luz del fuego parpadeó en su rostro, tallando fuerza en sus rasgos. Se han ido, dijo en voz baja. Ella levantó la vista, con una mirada feroz pero tranquila. Podrías haber corrido, susurró. Quédate tú también, respondió ella. No volvieron a hablar después de eso. Simplemente nos sentamos uno al lado del otro, escuchando el fuego respirar. Luego, ruido de cascos. Estaban de vuelta. Edgar se puso de pie, con el revólver en la mano. Tianita se levantó junto a él, ajustándose el manto alrededor de los hombros. Su rostro fue tallado en el silencio. La voz del líder llamó desde afuera, baja y burlona. Sabemos que ella está ahí. Sáquenla afuera. Tianita dio un paso adelante. Su voz no se alzó en inglés, sino en apache, al principio baja, luego subiendo como un trueno. Ella comenzó a cantar palabras antiguas. Palabras que doblaron el aire. Traéis la muerte sobre vuestras cabezas, gritó. Esta tierra es sagrada. Este fuego está protegido. Los espíritus reclamarán tus huesos. El viento cambió. Los hombres que estaban afuera se detuvieron. Sus caballos resoplaron. Uno retrocedió. Dentro, Edgar se quedó paralizado, no por miedo sino por asombro. Tianita no solo habló, ella convocó. Ella ordenó. Su voz era tormenta y piedra. Sus ojos se iluminaron con luz de fuego, sin parpadear. Uno de los cazarrecompensas tomó su arma. Tianita se acercó a la puerta con los brazos extendidos. Abandone este lugar o será enterrado por él. El fuego crepitó. Las sombras bailaban. Luego se giraron.
Sin decir otra palabra, los hombres montaron y se alejaron, rápidos, descuidados, desesperados por irse. Cuando el silencio regresó, era más profundo que antes. Tionita cayó de rodillas. Edgar corrió a su lado. «Lo lograste», dijo sin aliento. «Los asustaste». Ella lo miró con los ojos muy abiertos, todavía temblando. «Necesitaba proteger mi hogar». Él puso una mano sobre su hombro. «Lo hiciste». Se arrodillaron allí, frente contra frente, fuego entre ellos, corazón contra corazón. «No corriste», dijo en voz baja. «Me llevarían. Podrías haber huido, pero no lo hiciste». Ella cerró los ojos. ¿Quién se quedó también? Él le tocó la cara y le secó una lágrima que ella no sabía que estaba cayendo. «Yo también me quedo», susurró. Afuera la nieve seguía cayendo. Dentro, se enfrentaron a la tormenta. Juntos, el amanecer amaneció frío y amargo. Aún salía humo de la chimenea de la cabaña mientras Edgar empacaba la última bolsa, sujetándola con cuero crudo y sus dedos cubiertos de nieve. La decisión se tomó en silencio, el tipo de decisión que no es necesario decir. No pudieron quedarse. Los cazarrecompensas regresarían o, peor aún, se correría la voz. Los hombres de Kuruk llegarían eventualmente, y Edgar sabía que, si bien las montañas podrían ocultarlos por un tiempo, no los protegerían para siempre. Tianita ayudó en lo que pudo, cargando comida en alforjas, enrollando mantas, se había trenzado el cabello con fuerza, se había abrochado la armadura tipo manto. Había algo en sus ojos que no estaba allí antes. Resolver. Al principio cabalgaron hacia el sur, manteniéndose cerca del río antes de virar hacia el oeste, hacia el profundo bosque de pinos, alejándose de los senderos principales. La nieve crujía bajo los cascos y las ramas les arañaban las mangas. Smokey llevó la carga más pesada. El caballo de Tianeita, una yegua castaña que Edgar había domado una vez, se movía con cautela, respondiendo a la voz de Edgar mientras guiaba a Tianita desde el frente. «¿Has montado alguna vez antes?». Él respondió. Ella negó con la cabeza. «Solo una vez. No lejos, no así». «Bueno», dijo, aflojando un poco las riendas. «Luego enseñamos sobre la marcha». Avanzaron con cuidado por un paso rocoso. Unas huellas claras se cruzaron en su camino. Tianita hizo una señal con la mano, con dos dedos ligeramente doblados. «¿Qué?», susurró. Pasaron 2 días. Edgar bajó la vista hacia las tenues huellas. «Así es como se sabe». Ella asintió. «Espacio, ángulo, nieve derretida». «Maldición», dijo con silenciosa admiración. «Ves el mundo de forma diferente a como yo lo veo». «Cabalgas como el viento», dijo ella. Él rió. «Me llevó años. Los caballos me enseñaron más que la mayoría de los hombres». Acamparon esa noche bajo una cresta de piedra negra. El viento se canalizó bajo como una voz susurrante. Edgar hizo una pequeña fogata protegida por rocas. Asó carne salada y compartió manzanas secas de un frasco que había empacado a toda prisa. Tianita contempló las llamas un buen rato antes de hablar. «Nunca conocí a mi madre». Edgar levantó la vista. «Murió cuando yo era niña. No por enfermedad, no. En el parto». Hizo una pausa, tragando saliva. «Kiruk, él vino a nuestra aldea antes. Dijo que quería una alianza. Mi padre se negó». Ella apartó la mirada. La semana siguiente, la encontraron junto al río, con el rostro destrozado. Edgar apretó los puños. «La asesinó». Tianita asintió lentamente. «Pero no hubo pruebas, no hubo guerra, solo silencio». «Jesús», murmuró Edgar. «¿Cómo un hombre como ese camina libre?». «Porque hace que otros teman más de lo que aman», dijo en voz baja. No volvieron a hablar esa noche. Al día siguiente, cabalgó mejor, más fuerte en la silla. Edgar la observó aprender, sus hombros enderezándose, su cuerpo confiando en el animal que tenía debajo.
Le enseñó a ajustar los estribos, a inclinarse en las curvas, a sujetarse firmemente con las rodillas durante el descenso. Ella le enseñó a leer el terreno, no solo las huellas, sino los cambios de luz, el comportamiento de los pájaros, donde el viento traía el sonido. Se movieron por el desierto como uno solo. En la tercera noche, acamparon bajo las estrellas cerca de un arroyo congelado, con las llamas danzando en un pozo poco profundo. Edgar colocó un conejo que habían atrapado juntos. Los copos de nieve se derretían en su abrigo mientras se apoyaba en una roca, observándola beber té. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «María, mi esposa, solía decir, la tierra nunca olvida. Que recuerda cada paso, cada herida». Tianita levantó la vista. «Era amable», dijo. «Y aguda, además. Le habrías caído bien». «¿Qué le pasó?», preguntó Tianita. Él miró fijamente el fuego. Renegados, blancos en su mayoría, algunos borrachos, otros peores. Llegaron en la noche, incendiaron nuestra casa. Luché, pero fui demasiado lento. Murió salvando a nuestro perro. Dionita no habló. Se acercó y colocó suavemente su mano sobre la de él. Él la miró a los ojos. «Creí que había enterrado mi corazón con ella», dijo. Se quedaron sentados en silencio. Luego, lentamente, Edgar tomó su mano entre las suyas. La nieve cayó silenciosamente a su alrededor. El mundo se encogió en fuego, piel y aliento. «No eres alguien a quien haya salvado», dijo. «Eres alguien que necesito a mi lado. ¿Me dejarás?». Se quedó sin aliento. El viento cambió. Tianita bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a mirarlo. Mientras susurraba, el fuego crepitó. Las estrellas escucharon, y dos corazones, congelados durante mucho tiempo por la pérdida, comenzaron a descongelarse en el calor del otro. El camino se curvaba hacia arriba en un paso estrecho donde el viento cortaba las rocas como una cuchilla. Los pinos se erguían en hileras silenciosas, con las ramas cubiertas de horror, y el cielo palideciendo desde un azul hasta el color del hueso. Edgar cabalgaba delante, guiando a los caballos por la pendiente mientras Tionita escudriñaba el sendero que dejaban detrás de ellos. Fue entonces cuando lo vieron. Una figura solitaria parada en el claro frente a él, inmóvil, alta, envuelta en piel, con el rostro pintado con líneas de color gris ceniza. No tenía ningún arma en la mano, pero tenía la presencia de quien no la necesitaba. Edgar instintivamente tomó su revólver. «No», dijo Tianita, deteniéndose a su lado. «¿Lo conoces?». Ella entrecerró los ojos y luego asintió lentamente. «Nai, mi prima». Ella desmontó antes de que Edgar pudiera detenerla y caminó hacia adelante con pasos mesurados. Nikai no se movió, no parpadeó hasta que estuvo a 3 pies de él. Hablaban en un tono entrecortado, bajo y agudo, cargado de recuerdos. Edgar observaba tenso. Finalmente, se dio la vuelta con expresión ilegible. Él dice, «Mi padre se está muriendo», dijo. «Me llama a casa para romper la maldición». «¿Qué maldición?», Edgar preguntó. Ella miró a Nikai y luego volvió a mirar a Edgar. «Creen que mi huida deshonró al clan. Que si no regreso, seguirá la guerra». «Kuruk». Tianita asintió. «Le dice a los ancianos que traicioné la paz. Que huí del deber. Él dice que sin mí no puede haber alianza. Él despierta el miedo». Edgar bajó de su caballo con la mandíbula apretada. «¿Así que lo qué? ¿Esperan que regreses con él?». Nikai dio un paso adelante. «Ella debe enfrentarse al círculo. Habla antes del fuego. Deja que los espíritus decidan». Edgar lo miró fijamente. «¿Y qué piensa Kuruk de eso?». Los ojos de Nikai se entrecerraron. «Él quiere sangre. Tuyo, suyo, de cualquiera que se interponga en el camino. Hará la guerra», dijo Tionita en voz baja. «No solo con nosotros, con otros clanes, con los colonos. Él quemará todo». El silencio aplastó como la nieve. Nai se acercó y habló directamente a Edgar.
Ahora no entendéis nuestra ley. Si ella regresa voluntariamente, podrá desafiarlo. Si no lo hace, se convierte en la excusa que necesita. Las manos de Edgar se cerraron en puños. Ella no es propiedad de ningún hombre. Nikai se quedó mirando impasible. Si ella quiere pelear, continuó Edgar alzando la voz. Lucharé con ella. Pero nadie, ningún jefe, ningún primo, ningún fantasma la arrastra de regreso. Tonjita lo miró con la respiración temblorosa. No quiero volver con él, susurró. Pero no puedo correr para siempre. Si corro, la gente muere. Mi gente. Edgar la miró a los ojos. Entonces no lo haremos. Inhaló profundamente y luego se giró hacia Nikai con voz firme. No vendré a arrodillarme, sino a hablar. Nikai asintió lentamente. Luego prepárate. La montaña espera. Esa noche, la fogata ardía lentamente en un hueco de la piedra. Los árboles susurraban con mensajes. Ninguno de los dos podía oír, pero ambos podían sentir. Tianita estaba sentada con las piernas cruzadas, pintando líneas de ocre rojo en sus brazos, símbolos del clan de los osos. Edgar la observó, luego sacó su piedra mojada y comenzó a afilar su cuchillo. Ninguno habló de miedo, solo de ver. Creí que ya casi éramos libres. Edgar murmuró. Lo somos, respondió ella. Aunque muera, yo lo elijo. Él la miró. No te estás muriendo. Estás de pie y yo estoy contigo. Tianita sostuvo su mirada y luego extendió la mano por encima del fuego. Él tomó su mano. Las estrellas sobre ellos parpadeaban a través de los árboles y en algún lugar a lo lejos, un coyote aulló, el mismo que los había seguido durante días, ahora sonando más cerca, como si estuviera dando testimonio. No durmieron mucho, pero no durmieron separados. La mañana traería el juicio, pero esta noche todavía eran libres. El sendero hacia las tierras tribales serpenteaba entre piedras y silencio. Los pinos se hicieron más densos, más altos, como si custodiaran el valle sagrado que se extendía más adelante. La escarcha se aferraba a las ramas como oraciones olvidadas. Viajaron a la sombra de la montaña sagrada. 3 jinetes unidos por la sangre, la memoria y algo aún sin nombre. Edgar cabalgaba ligeramente detrás, con la mirada siempre escudriñando los flancos. Tianita dirigió su camino con confianza, con la columna recta y la respiración firme. Nai cerraba la marcha, silencioso como el humo, pero siempre mirando. Cada noche acampaban bajo las estrellas, con fuegos pequeños y voces bajas. Y cada mañana, antes de levantar el campamento, Tionita y Edgar entrenaban. Practicó con el cuchillo de caza que Nikai le había dado. Cortes rápidos a árboles jóvenes, lanzamientos limpios a troncos con muescas. Sus movimientos eran fluidos y su respiración uniforme. Se movía como alguien que ya se había imaginado muerta y había elegido vivir. Primero hay que apuntar con el corazón, dijo mientras Edgar la ayudaba a mejorar su agarre. Entonces la espada escucha. Él sonrió. Lo recordaré. A cambio, le colocó un revólver en la palma de la mano. Ahora aprendes mi idioma. Ella lo miró con sospecha. No me gusta el ruido. Yo tampoco, dijo Edgar. Pero a veces el ruido es lo único que los hombres entienden. Él guió sus dedos suavemente sobre la empuñadura, le mostró cómo prepararse para la patada, cómo respirar justo antes del disparo. Su primer intento envió la bala desviada, pero el segundo rozó la corteza. A la tercera mañana, partió una piña a 10 pasos de distancia. Aprendes rápido, dijo. Ella no respondió, solo recargó. Esa tarde, Nikai se acercó a Edgar mientras Tianita se bañaba en el río. Se mantuvo sin hostilidad, pero había tensión en su postura. «¿La amas?», dijo, no como una pregunta. Edgar no lo dudó. «Sí». Nikki frunció el ceño. «No eres de su pueblo. Sé que no eres su futuro». «Tal vez no», dijo Edgar con voz tranquila. «Pero yo soy su regalo y moriría por ella».
Nakai lo estudió durante un largo rato y luego asintió lentamente. Entonces vive para ella primero. Esa noche, mientras Tionita dormía junto al fuego, envuelta en su manta, Edgar estaba sentado aparte con su revólver en su regazo. Sacó una pequeña cuchilla para tallar, una que María había usado una vez en botones, y comenzó a grabar letras en la empuñadura de madera. Trabajó lentamente, con cuidado, cada trazo deliberado. Teanita. Cuando terminó, pasó el pulgar sobre las letras y luego susurró a las llamas. Esta pistola dispara solo para ella. El Kai lo vio a la mañana siguiente. No dijo nada, pero sus ojos se quedaron fijos en las manos de Edgar más tiempo que antes. Llegaron al borde del valle sagrado al sexto día. Un anillo de piedras verticales marcaba el umbral. Más allá se alzaban columnas de humo procedentes de incendios. La risa de los niños resonó entre los árboles. La tribu se había reunido. Los bateristas comenzaron a tocar ritmos lentos y constantes. Tianita desmontó y se volvió hacia Edgar. Yo sigo adelante, solo él empezó a protestar, pero ella levantó una mano. Si no me mantengo en pie, no puedo mantenerme en pie en absoluto. Él asintió una vez, tragándose las palabras que quería decir. Ella avanzó más allá de las piedras hacia los brazos de un anciano que la esperaba. Los murmullos resonaron entre la multitud reunida. Las caras se giraron. Algunos la reconocieron, otros la miraron fijamente como si vieran un fantasma. Edgar se quedó con Nikai, observándola encogerse entre la multitud. Ella camina hacia el fuego, murmuró Nikai. Y yo entraré tras ella, dijo Edgar. Nikai no sonrió. Pero él no estaba en desacuerdo. Esa noche, mientras los tambores resonaban en las montañas, Edgar se sentó al borde del campamento, con la mano apoyada en el arma que llevaba su nombre. Su cuerpo estaba listo para la guerra, pero su corazón esperaba su regreso. El fuego del consejo se encendió justo después del atardecer. En el centro del círculo tribal, las llamas se alzaban altas y vivas, proyectando sombras parpadeantes sobre rostros pintados y túnicas ceremoniales desgastadas. Los ancianos se sentaban en silencio sobre piedras talladas. Los guerreros se alineaban en los bordes, con las manos apoyadas en cuchillos, hachas y arcos. Todo el valle parecía contener la respiración. Tianita entró sola en el círculo. No llevaba pintura de guerra ni armadura, solo su manta ceñida sobre los hombros y el cuchillo en el cinturón. Su cabello estaba trenzado con plumas de luto y desafío. Su rostro permanecía firme. Kuruk ya estaba esperando, enorme, sin camisa a pesar del frío. Su pecho marcado por cicatrices, tanto ganadas como recibidas. La miró con desprecio mientras se acercaba. La novia perdida regresa, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Te arrodillarás finalmente y suplicarás. Perdón. Tianita ni pestañeó. No, vine a decir la verdad. Un silencio invadió el círculo. Mi nombre es Tianita, hija de Aot, del clan del oso. Me lo prometieron sin voz, pero no me callo. No corrí porque tenía miedo. Corrí porque preferiría enfrentar la muerte en la nieve que la vida en tus cadenas. Kuruk rió lenta y profundamente. ¿Cadenas? Te ofrecí un lugar de honor. Me ofreciste sumisión después de asesinar a mi madre para castigar a mi padre. Los ancianos quedaron boquiabiertos. Tianita se giró, mostrando sus muñecas, aún levemente marcadas por cicatrices. Me ataron, me arrastraron, me golpearon. Escapé porque la tormenta eligió la misericordia. Y volví no a suplicar sino a exponer. Kuruk dio un paso adelante con los puños apretados. Mentiras de una niña asustada. No soy una niña, dijo ella. Soy la sangre del oso y reclamo mi derecho. Uno de los ancianos se puso de pie. Ella invoca el círculo de fuego. Kuruk sonrió. Entonces deja que ella pelee conmigo. Antes de que nadie pudiera hablar, una voz se elevó desde las sombras. Ella ganó. Todas las cabezas se giraron. Edgar entró en la luz del fuego.
Parecía más pequeño al lado de Kuruk, mayor, menos adornado, pero su revólver colgaba pesado en su cadera y la cicatriz en su mejilla brillaba bajo el fuego del acero ligero. «Yo me pongo en su lugar», dijo. «Según tus leyes, un guerrero puede nombrar a su segundo». Los susurros se intensificaron. Algunos objetaron, otros asintieron. Kuruk gruñó. «No eres un apache». «No», dijo Edgar con calma. «Pero yo soy su escudo». Los ancianos conferenciaron. Uno habló. «Aceptado. Al amanecer hasta la sangre». Les dieron hasta la mañana. Esa noche, en la tienda de campaña, Tionita estaba sentada junto a Edgar, con sus manos alrededor de las de él. «No tienes que hacer esto». «Lo sé», dijo. «La gente te matará. Quizás, pero no te aceptará». Ella ahuecó su rostro, con lágrimas brillando en sus ojos. «Prefiero perder una guerra antes que perderte a ti». Él la besó en la frente. «Entonces ganemos ambos». El amanecer llegó con luz carmesí. El anillo se formó de nuevo. Esta vez más pequeño, más apretado. Los guerreros se alineaban en el límite. El terreno había sido despejado. En el centro, dos hombres, uno por la conquista, otro por el amor. Kuruk se abalanzó primero, brutal y rápido. Edgar lo esquivó, pero la espada del apache le dio en el hombro, desgarrando la tela y la carne. Se tambaleó y la sangre le empapaba el costado. «Ya estás cansado, hombre blanco». Kuruk gruñó. Edgar no dijo nada. Él respiró. Observó. Esperó. Kuruk volvió a atacar, lanzando un golpe muy amplio. Edgar se agachó, pateó y hizo tropezar al guerrero. Luego atacó y le cortó el muslo con el cuchillo a Kuruk. La multitud se quedó sin aliento, pero Kuruk se recuperó rápidamente. Aullando, abordó a Edgar y lo inmovilizó, llevándole las manos a la garganta. Tionita gritó. La visión de Edgar se oscureció. Entonces recordó el acantilado del río, el saliente rocoso. Se retorció, agarró un puñado de tierra y ceniza del anillo de fuego y se lo arrojó a los ojos a Kuruk. El guerrero rugió cegado. Edgar rodó libre, clavó su codo en el estómago de Kuruk, luego con sus últimas fuerzas, golpeó la empuñadura de su espada contra la sien de Kuruk. El hombre cayó. Silencio. Entonces la voz de un anciano. Está hecho. Kuruk se movió pero no se levantó. El clan de los osos no es tuyo. El anciano declaró. Estás exiliado. Dos guerreros se llevaron a Kuruk. Sus ojos se encontraron con los de Tionita una última vez. Salvaje derrotado. Ella no apartó la mirada. Edgar cayó de rodillas. Tionita corrió hacia él. La sangre empapó su camisa. Su respiración era superficial. Ella se arrodilló y presionó su frente contra la de él. «Te amo», susurró en apache. Luego, lentamente, tomó su mano y la colocó sobre su corazón. «Si aún vives mañana», dijo, «¿quieres casarte conmigo?» Edgar tosió una carcajada. «Nunca he necesitado un sacerdote», dijo con voz áspera. «Ya sé a quién pertenezco». Ella sonrió entre lágrimas. Lo llevaron con cuidado, curaron sus heridas y la tribu cantó las antiguas canciones esa noche. No de guerra, sino de victoria. Pasaron las semanas. La primavera llegó tarde ese año, pero llegó. En un terreno junto al río, Edgar construyó una cabaña con sus propias manos. Tionita añadió nuevos patrones a su manta. El primer pájaro cantó en el abedul mientras la nieve se derretía. Una mañana, Edgar estaba sentado junto a la ventana, escribiendo en un diario encuadernado en cuero. Hizo una pausa, sonrió y escribió: «Fui a buscar un caballo en la nieve. Encontré a una guerrera y ella me salvó más de lo que yo la salvé a ella». Entonces cerró el libro, se levantó y besó a su esposa. En una tierra donde la venganza antaño reinaba y el silencio significaba supervivencia, un vaquero viudo y una guerrera reescribieron el destino con valentía, amor y el fuego de su propia elección. Edgar Bellamy no solo protegió a Tionita.
Estuvo a su lado mientras ella recuperaba su voz, su nombre y a su gente. Y a cambio, ella le dio algo que él creía perdido para siempre, una razón para volver a vivir. Si esta historia te conmovió, si te conmovió con algo salvaje, algo verdadero, suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste. Aquí contamos historias no solo de armas y polvo, sino de corazones que laten más fuerte que los tambores de guerra, de amor que se atreve a enfrentarse a la tormenta. Toca la campana para no perderte nunca un viaje al pasado donde el amor era ilegal. Feroz e inolvidable. Nos vemos en la próxima ruta.